El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje con los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Él respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Todos los milagros que Jesucristo hizo, y en los 4 evangelios podemos encontrar aproximadamente 39 milagros individuales del Señor Jesucristo. 24 veces el Señor estuvo sanando personas. Y 17 de esas 24 veces el Señor curó a personas solo tocándole. Con un toque sanaba a las personas. 7 veces podemos leer que el Señor echó fuera a poderes diabólicos. 5 veces podemos leer cómo el Señor curó a los paralíticos. 4 veces podemos leer cómo sanó y restauró la vista a personas, mejor dicho, hombres ciegos. Es interesante que en la Biblia no aparece ninguna mujer que era ciega. 2 veces sanó a leprosos. 10 veces podemos leer que el Señor hizo milagros sobre la naturaleza. 3 veces podemos leer que el Señor resucitó a personas que habían muerto. Y luego habían miles y miles de personas, como podemos leer en Mateo 4, Mateo 8 y en otro lugar, que eran sanados, liberados, restaurados. Nosotros cristianos, antes o después, de una u otra forma, vas a tener una confrontación con poderes diabólicos. La pregunta es: ¿cómo tratamos con una persona endemoniada? Porque hay que diferenciar muy bien los demonios que se esconden en un mal carácter y los poderes diabólicos que te atacan directamente. El problema con esos poderes diabólicos es que los demonios son personas. Son personas porque tienen una propia voz, un propio trato,
No tienen alma, porque para tener alma necesitas sangre, y para tener sangre necesitas cuerpo. Por eso los demonios no son almas, son espíritus diabólicos, que en un momento, cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, parece que entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2, entre esos dos versículos, parece que hubo una rebelión que podemos leer en Isaías 14, Ezequiel 28, 29, 30. La caída, la rebelión de un ex arcángel. Hoy en día existen todavía dos arcángeles, dos ángeles principales. Luego existen serafines, son seres vivientes con 6 alas que el profeta Isaías pudo ver en Isaías capítulo 6, y que el uno al otro les decía: Kadosh, 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 santo, santo es el Señor. 3 veces santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Luego conocemos a seres vivientes con alas, querubines o cherubim, como dice literalmente, que protegían el arca de Moisés. Y luego conocemos ángeles, porque la palabra ángeles, significa mensajero. Nadie es un ángel porque es una buena persona. No. Ser un ángel no tiene que ver nada con el carácter. Un ángel también es un cartero. Un cartero que por la mañana te trae las cartas. Él es un mensajero. Bueno, algunas veces parecen ángeles diabólicos porque te traen las cartas para apagar la luz, para apagar esto. Lo confieso. Entonces, de verdad parece que son endemoniados. Pero no. El problema no es el cartero. El problema es quién y con cuál mensaje le envió. Y los demonios, ellos son ex ángeles celestiales. En un momento hubo una rebelión y Dios el Padre, a uno de esos 3 arcángeles, uno hoy conocemos como Miguel en español, Mishael en hebreo, el otro Gabriel, que ese Gabriel fue enviado a la Virgen María y a la mamá de Juan Bautista. Había otro tercer arcángel, un príncipe entre los ángeles. La Biblia dice que era el más bello, pero nosotros diríamos, en un momento se le fue la pinza. Se encontró rebeldía en su corazón y Dios el Padre en el cielo. Es unthinkable, impensable rebeldía. Lo echó fuera del cielo. Ese ex arcángel, hoy le conocemos con 27 nombres que tiene en hebreo, en arameo y en griego. Bueno, luego hay un nombre latín, pero la Biblia no fue escrita en latín. Su nombre en latín muy conocido es Lucifer. Pero el nombre Lucifer, tienes que saber una cosa, que no es nombre del diablo. El nombre Lucifer es la traducción del nombre griego fósforos, el que contiene, el que lleva a la luz, la estrella de la mañana. Esa palabra fósforos
significa transportador de luz. Las cerillas le llamaron así fósforos, porque contienen algo que si se mueve, se produce que esa luz salga, fósforos. Pero en verdad, el nombre de Satanás nunca fue Lucifer. Hasta el año 300 y pico, hasta que Jerónimo hizo una traducción completa del griego, del hebreo, al latín, una Biblia, la Vulgata. Ahora existe la Vulgata Nova. Y cuando hizo esa traducción, por ejemplo, en esa traducción, Jerónimo escribió que Adán y Eva comieron una manzana. Pero la Biblia no dice que era manzana, era un fruto. Y otra cosa, en esa Biblia aparece por primera vez que Satanás es llamado Lucifer. Y incluso hay un obispo católico en Sardeña, en una isla en Italia, que yo he estado y estuve en su monasterio, que se llama Saint Lucifer. ¿Por qué? Porque ese obispo vivió antes que Jerónimo hubiera hecho esa traducción. Y fue un buen obispo, Saint Lucifer, porque el santo Lucifer en Sardeña era un obispo que se levantó contra la doctrina diabólica, demoníaca, que decía que Jesucristo no era Dios, sobre el año 318 en Alejandría. Un diácono se levantó y dijo que Jesucristo no era Dios. Eso trajo mucho veneno a muchos sitios. Y este San Lucifer se levantó en contra. Y eran los arianos, de un hombre que se llamaba Arios. Y nosotros, cristianos, antes o después, vas a tener una confrontación con demonios. Tú no tienes que buscarlos. Ellos te buscan a ti. Y además, ellos no atacan a cualquiera. No. Si tú dices que eres cristiano, pero eres una persona con un carácter podrido, malvado, dices que eres cristiano, pero no tienes nada de gracia, de amor, de cariño, de perdón, tú no te preocupes. A ti los demonios ni se te acercan. Porque si se acercan a ti, van a salir con una depresión los demonios. Los demonios no se pueden multiplicar. Y porque no se pueden multiplicar, ellos, como ex ángeles, Apocalipsis 12 dice que el dragón se llevó 1/3 de las estrellas. Hoy en día tenemos el doble de ángeles buenos que demonios malos. Y esos poderes diabólicos se lo piensan muy bien a quién atacar. Ellos no atacan a cualquiera, porque sus recursos tienen limitación. Su tiempo es limitado, su número es limitado, y por eso, si ellos atacan a alguien, ellos solo atacan a personas que ellos saben que esa persona puede ser un peligro para el reino de Satanás. Como Satanás es el que copia todo, él copió, hizo una copia mala, pero bien mala, del reino de los cielos. El reino de Satanás no es el infierno. El reino de Satanás tampoco
es el Hades. El reino de Satanás, que por primera vez aparece en esa claridad en Mateo capítulo 12, versículo 26. Hasta entonces se percibía que Satanás tenía un reino. Pero fue Jesucristo el que por primera vez lo dijo tan claramente. ¿Cuál es el reino de Satanás? Es todo lugar donde no está la luz del Evangelio, donde hay oscuridad, perversidad, maldad. Ese es el lugar donde Él reina. Y como Satanás no es omnipresente, el diablo no puede estar en todo lugar al mismo momento. También déjame aclarar una cosa, querido oyente. Hay personas que dicen, yo no hablo del diablo porque no quiero darle gloria al diablo. A ver, ¿desde cuándo se le da gloria al diablo por hablar del diablo? Por el amor de Dios. Quiero que sepas una cosa, que no fue Pedro, no fue Juan, no fue el apóstol Pablo, no fue Santiago, fue Jesucristo el que más veces mencionó al diablo y al infierno. Tú no le das gloria al diablo porque le mencionas. Solo le das gloria cuando vives en su voluntad. Y como el diablo no es omnipresente, porque para ser omnipresente, todo lo que es creado, toda la creación está sometida a dos cosas. Toda la creación está encerrada en dos cosas: en el tiempo y en el espacio. Por eso, Satanás no es omnipresente. Y porque no es omnipresente, la Biblia dice en Lucas 4, es interesante que cuando Jesucristo fue a ayunar allí al desierto, al Negev, dice la Biblia que el diablo vino para tentarle y dice en versículo 13, Lucas 4, 13, y cuando el diablo hubo terminado toda su tentación, oye lo que dice, se apartó de él por un tiempo. En griego dice, esperó a otra mejor oportunidad. El diablo es un nombre griego que proviene del diabolos, día entre, o, para que lo comprendas, cuando estás haciendo una cacerola con espagueti y tú metes los espagueti en el agua y le das la vuelta a los espagueti, eso se puede expresar como diabolos. Da la vuelta, trae confusión, o día también significa entre dos partes. La palabra diabolos, que viene de ekbalo, significa lanzar algo entre dos personas. De ahí viene la palabra las Baleares. Las Islas Baleares, de ahí venía un pueblo que en el tiempo de los griegos y romanos eran conocidos porque sabían tirar con las ondas muy bien. Y el nombre Baleares proviene del griego, ekbalo, balo, lanzar. Entonces, los ejércitos griegos o romanos tenían a mercenarios de las Islas Baleares, porque eran muy buenos lanzando la onda como David. Hay otros nombres para el diablo. Beelzebub, que proviene
en su raíz proviene del arameo, que se llama el Señor de las moscas. Luego hay otro nombre conocido para él, es Satanás. Es hebreo, significa adversario. Luego se conoció otro nombre, pero en griego, mejor dicho, que le llamaban Ischios. Nosotros traducimos en el español el hombre fuerte. Pero en el texto del Nuevo Testamento no aparece esa palabra hombre fuerte. No dice anthropos ischios. No. Solo dice ischios. No antropos. Antropos, hombre, para enseñarnos que es un ser humano. No. Dice ischios, que significa el fuerte. Y antes o después, esos poderes diabólicos te van a atacar de una u otra forma. El problema es que no nos damos cuenta. Algunos me preguntan, ¿y usted, pastor, se da cuenta? Honestamente no. ¿Por qué? Porque muchas veces los poderes diabólicos se esconden en el carácter, en el mal carácter de otras personas. Para eso tienes que saber una cosa. Como Satanás no es omnipresente, él tiene a su ejército, lo tiene bien organizado. Lo podemos leer en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha. Es interesante esa palabra lucha. Describe la lucha contra alguien que puedes oler y percibir su respiración. Hay diferentes palabras para lucha. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Parece que hay una jerarquía demoníaca, una organización. Está organizado porque Satanás, como no es omnipresente, tiene su reino, entre comillas, organizado como un ejército. Sargentos, tenientes, comandantes, generales. Y eso era lo que sorprendía a la gente. Que todos los milagros de Jesucristo, sanar las personas, multiplicar los panes, la comida, tener autoridad sobre la naturaleza, sanar los enfermos, eso ya se conocía del Antiguo Testamento. Pero había algo nuevo. Había algo nuevo que hasta entonces no se conocía. Se intentaba, pero no se conocía. ¿Y qué era? Tener autoridad sobre poderes diabólicos. La razón por qué Jesucristo tenía poder y autoridad sobre los demonios, Él lo comprime en un versículo. En Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora mira, aquí habla de, pero si yo, Jesucristo, la única persona que jamás se sometió al pecado, a Satanás, a sus perversidades, pero si yo, el único santo, por el Espíritu de Dios, del Padre, echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Los demonios dependen, o mejor dicho, son parte de un reino oscuro, malo, malvado, perverso, sucio. Pero el único reino que domina el reino de Satanás es el reino de los cielos, prometido en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y Daniel 7:13 dice: miraba yo una visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo vino uno semejante al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora oye, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Cuando vino Jesucristo a la tierra, por primera y única vez, a partir de ahí, el reino de Satanás tuvo que temblar. En el Antiguo Testamento, sí, ya aparecieron los demonios. Directamente lo podemos leer en hebreo en Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17 y Salmo 106, versículo 37. Es interesante que también el Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo en hebreo, así, en esa constelación solo aparece 2 veces. Salmo 51, versículo 11, y Isaías 63, 10. Ahí dice directamente Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no pudo ser manifestado hasta que no fuera manifestado el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Los hebreos usaban otro término para los demonios. ¿Sabes cómo le llamaban? Yo no sé cómo se dice en español, peludo o peluches. Lo de lleno de pelo. Es interesante. Los hebreos, en hebreo, la palabra demonio le llamaban a alguien con mucho pelo, y cuando eso hablaban, ellos estaban describiendo una cabra salvaje. Y sí, a eso ellos se referían cuando hablaban de los demonios del desierto. Hay diferentes nombres para demonios en hebreo, pero el que más se usa le llaman el peludo, creo que se llama, o el peluche, el que tiene mucho pelo. Y tienes que saber una cosa, que los demonios actúan principalmente por el mal carácter. Tienes que saber una cosa, demonios no son pulgas o piojos que saltan de uno a otro. Así no funciona. Los demonios necesitan una invitación, sea directa o indirecta. Mayormente vienen por la indirecta, por un perverso pecado, estilo de vida sexual perverso, o por una ceremonia diabólica, o por una envidia continua, por una amargura alimentada. Tienes que saber que los demonios son como hormigas que usan las grietas en las paredes. Por eso, tienes que saber, los demonios no tienen alma.
son espíritus rebeldes. Porque para tener alma necesitas sangre, y para tener sangre necesitas tener un cuerpo. Por eso, esos poderes diabólicos, también hay que diferenciar una cosa, querido oyente. Hay que diferenciar 4 cosas. Cuando tratas o cuando eres atacado por demonios. Muchas tentaciones, o vamos a decir problemas, no tienen a los demonios como fuente, pero ellos sí se aprovechan. Los demonios se aprovechan de algo que no está correcto en tu vida. Ellos se aprovechan. Pero tenemos que diferenciar, muy importante, 4 cosas. Cuando tratas cara a cara con demonios o con endemoniados. Hay otra forma como los poderes diabólicos te atacan. Es a la indirecta, que es a través del carácter de personas, pero algunas veces a la directa. Y me explico. Tener una vida de oración y tener una vida disciplinada de leer la Biblia es lo más atacado en tu vida. Cuando yo oigo, el diablo me quitó el coche. ¿Qué va a hacer el diablo con esa chatarra que tú tienes? Si no tiene carné. El diablo me quitó el esposo. Ni el diablo quiere tu esposo. El diablo me quitó mi esposo. No. Muchas veces no funciona así. ¿Puede haber actividad diabólica? Claro. Mayormente, absolutamente mayormente, los ataques diabólicos van concentrados a tu vida de oración y a tu lectura de la Biblia. Ellos harán todo lo que sea necesario para que seas distraído, para que no tengas una vida disciplinada de oración y de lectura de la palabra de Dios. Porque si consiguen eso, ya todo lo otro, para ellos, es pan comido. Por eso muchas veces cuando tú sientes presión, y nosotros el ser humano, somos también un espíritu, con un alma en un cuerpo. Y muchas veces vas a un sitio, te encuentras con una persona, y alguna vez incluso cuando estás solo, percibes la presencia de esos poderes diabólicos. Algunos dirán, pero pastor, ¿pero no vino Jesucristo a destruir las obras del diablo? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Sí, repite el versículo otra vez. Para esto vino el Hijo de Dios, o fue manifestado, dice en griego, para destruir, ¿qué? Las obras del diablo. La primera vez que vino Jesucristo a la tierra, Él vino a destruir las obras del diablo. La segunda vez que venga, va a venir para destruir al mismísimo diablo. Y muchas veces el enemigo no quiere que tú crezcas, no quiere que tú te quedes en el lugar adecuado del Señor. Ellos harán todo lo que puedan para que tú no vivas bajo la voluntad del Señor. La Biblia es interesante porque conoce la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, la voluntad del hombre,
la voluntad de la sangre, la voluntad de Satanás y también la voluntad de Dios. Y solo la voluntad de Dios en el Padre Nuestro elimina y te protege contra todos los planes diabólicos. Algunas veces los demonios te atacan indirectamente. ¿Cómo? A través de personas. Pero ahora tienes que saber una cosa. Hay que diferenciar 4 cosas, muy importante. Tienes que diferenciar 4 cosas. Atención. Cuando tratas con una persona, existe la posibilidad que esté endemoniada. Segundo, poseída. Tercero, tenga mal carácter. O 4, esté enferma. Otra vez. Hay 4 posibilidades cuando tú te enfrentas a poderes diabólicos. Me explico. Primero, o está endemoniada. Segundo, está poseída. Tercero, tiene mal carácter. O cuarta, es una enfermedad. Déjame explicar. Un endemoniado se puede liberar, pero un mal carácter no lo puedes echar fuera. Un demonio se puede expulsar, pero un mal corazón podrido no. Y hay personas, estoy hablando de cristianos también, que en su carácter son tan podridos que tú confundes el mal carácter con un poder diabólico. Más, yo creo que esa gente le da clases a los demonios para que aprendan. ¿Qué significa estar endemoniado? Estar endemoniado no significa estar poseído. La Biblia diferencia muy bien lo que es estar poseído y lo que es estar endemoniado. La palabra endemoniado en griego, daemonizomai, es una palabra que aparece también en la literatura clásica, sea Aristóteles, sea Sócrates, Platón y otros filósofos de los famosos antiguos. Ellos describen la palabra daemonizomai. Y ellos se refieren a una persona sin cuerpo, algunas veces en forma de una persona, algunas veces en forma de un animal, que les acompaña y le visita. Algo que hemos leído también en Marcos 9, cuando dice el Padre, donde quiera que le toma. En griego, donde quiera que la abraza. Un endemoniado no siempre está endemoniado. Hay personas que están normal, pero en un momento cambian completamente. Se percibe. Yo personalmente he visto hasta cambiar color de la iris del ojo. Y cuando hablo de esos demonios, I mean real demons, no de estos piquiñajos, de estos peso escupito, ¿cómo se llama? Mosca. No. I mean real demons. Verdaderos demonios. Me han preguntado, pastor, ¿usted ha tenido confrontación con poderes diabólicos? Ay, mi alma te alaba. Es my daily business. Es casi el pan de cada día, es normal. Si tú eres pastor, tienes que proteger a tu gente. Y intercesión es el labor
principal de un pastor. Por eso tienes que diferenciar si una persona está endemoniada o poseída. Una persona poseída no tiene control ni por su propia voz. Las cuerdas vocales, los demonios hablan a través de esa persona. En una persona endemoniada actúan. Porque una persona endemoniada es normal, pero de repente en un momento cambia de actitud, de forma. Incluso los que están alrededor se asustan porque es visitado. Parece que los demonios vienen, usan a esa persona y se van. Y esa persona ni se dio cuenta que era usada. Y estar poseído ya estamos hablando de otras cosas. Es como el gadareno en Marcos 5. Ya estamos hablando de otras categorías. Verdaderamente poseídos, real poseídos, he encontrado pocos. Endemoniados, ¡uf! Pero hay otra tercera cosa que los demonios usan para atacarte a ti, que es el mal carácter de otras personas. Como los demonios no te pueden tocar porque se queman los dedos, déjame explicarte cómo yo lo aprendí. Mi esposa estaba haciendo unas pizzas impresionantes. Estábamos los dos en la cocina. Ella estaba en el lavado y me dice, saca la bandeja con las pizzas. Yo abrí el horno, metí la mano. Ay, mi alma te alaba, Señor. Dios, ¿cómo me quemé los dedos? Pegué un salto, abrí el frigorífico, busqué una chuleta de estas que estén en hielo y puse los dedos encima porque es que eso dolía. Y mi esposo dice, ¿qué haces? Digo, ¿cómo que haces? Tú me has dicho, saca la bandeja. Y me dijo, sí, pero no con los dedos así. Y me dijo, usa los guantes de IKEA. Y dije, ¿IKEA tiene guantes? IKEA solo hace muebles. Pero unos días antes mi esposa en IKEA compró unos guantes que tú metes las manos dentro para sacar las bandejas calientes. Cogí ese guante, metí mi mano y cogí la bandeja que estaba ardiendo. Y de repente aprendí una cosa. Que los demonios son tan tontos como yo. Si ellos te tocan, te quemas los dedos. Para no quemarse los dedos, ellos usan un guante para atacarte. ¿Sabes cuál es? La envidia. La envidia. ¿Sabías que la envidia, el padre de la envidia es Satanás? Hay otros pecados que aparecen en Gálatas 5, pero la envidia, la fuente de la envidia es el mismo Satanás. Por eso la envidia se esconde en bullying, se esconde de diversas formas. La envidia siempre se esconde. Y esa envidia diabólica que se siente en la carne es usada por personas. Por esas personas que son demonios. Repito otra vez. Cuando tú enfrentas a esos demonios, primero tienes que saber si está endemoniado. Segundo, si está poseído. Tercero, si está podrido en su carácter. O cuarto,
a lo mejor está enfermo. Porque no todo ataque epiléptico es un demonio. Tiene síntomas ya. Parece sí. Mi hermano, a la edad de 21 años, 2 veces le sacaron un tumor maligno que estaba encima del cerebro. A la edad de 21 años. Y el médico ya lo dijo en antemano. Si su hermano sale bien, hay 2 peligros. Que probablemente haya perdido algo. Olfato, forma de hablar, de andar. Y, más probablemente, dijo, puede tener ataques epilépticos. Y así fue. 2 veces le tuvieron que abrir el cráneo y sacar un tumor como una mandarina pequeña, grande, que estaba apretando el cerebro. Hoy está muy bien. Pero tú sabes que más de 25 años no pudo conducir coche. ¿Por qué? Porque esa operación provocó de vez en cuando ataques epilépticos. Pregunta, ¿mi hermano estaba endemoniado? No, era la operación que provocó eso. Por eso hay personas que están enfermos por una experiencia en su niñez. O porque la química en la cabeza no funciona bien, que lo hay. Pero eso no significa que están endemoniados. Pero algunas veces los demonios combinan las 3 cosas. Estar endemoniado, estar podrido de carácter y estar enfermo. Y entonces hay que tratar a las personas de otra forma. Por eso, querido oyente, no quiero entrar en este tema porque para eso necesitaría lo mínimo 3-4 horas para explicar cómo tratar con una persona endemoniada o cómo tratar a una persona poseída y luego de mal carácter y enferma por enfermedad. Porque si nos metemos en el tema, yo no soy un especialista, pero lo que sí ha pasado es la mucha experiencia. Yo no creo que alguien tiene que ser especialista para echar demonios fuera. No lo creo. Lo que sí pasa es la experiencia. La experiencia. No te imaginas el temor que tienen los demonios de una persona que tiene una vida continua de oración. Tienes que saber una cosa, que tú y yo estamos en el reino de la gracia. Y con estos bichos no hay nada de gracia, en absoluto. La mayoría de los demonios no salen fuera por una liberación. La mayoría de los demonios sale fuera, como dijo Jesucristo en Juan 8, si permanecéis en mi palabra, reconocéis la verdad y la verdad os hará libre. Déjame explicarte una cosa. En Juan 8 lo dice el Señor muy bien. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, el que nos hizo libre, el que nos está librando y el que nos hará libre. 3 veces habla de libertad. Una, de lo que el Señor ya te hizo libre. Segundo, de lo que ahora está tratando en tu vida. Y tercero, de lo que Él en algún momento va a tratar en tu vida.
La vida con el Señor Jesucristo es un proceso. ¿Eres salvado instantáneamente? Sí. Pero es un proceso de transformación. Y muchas veces, cuando nos llenamos con la verdad, la mayoría de los demonios desaparecen. Déjame darte un ejemplo. Había un momento, un día, que en la cocina había muchas moscas. Moscas. A mí las moscas no me estorban. Solo estas que parece que son de 1 centímetro de diámetro. Que parecen que van a aterrizar en la T4 de Barajas, de esta grande, grandota. No son muy bonitas las moscas, honestamente. Y mi esposa y yo pensamos, ¿de dónde vienen estas moscas? Es increíble. ¿De dónde vienen las moscas? Hasta que nos dimos cuenta que el cubo de la basura, abajo en el fondo, una bolsa se había abierto y anteriormente habíamos comido atún, pescado, y sin darnos cuenta unas cuantas gotitas habían ahí. Y eso parece que atraía las moscas. Cuando lavamos bien el cubo de la basura y quitamos todo eso, las moscas desaparecieron. Cuando tú le permites a Jesucristo tratar tu vida, las moscas desaparecen solas.